y el honor de presentar a nuestro siguiente participante, es la doctora Alma Lilia López Marmolejo, médica y cirujana, especialista en medicina del deporte, docente, capacitadora, investigadora, evaluadora en todos los campos relacionados con la medicina de la actividad física y el deporte. Bienvenida, doctora Alma Liliana López Marmolejo. Hola, profe, muchísimas gracias. Gracias a CIDEC, a la Federación de Asociaciones Mexicanas de Educación Física, Cultura Física y Deporte, a la Universidad de Granma, a Celaya, a la municipalidad, a usted como tal, a ti Alejandro, a la maestra Rosy, al licenciado Jorge Medina, al licenciado Moisés, ¿ya? Y a todos por esta invitación. Inicio de una vez. Sí, bueno, tenemos un tema muy interesante, el síndrome de burnout en el deporte, una revisión bibliográfica que va a ser súper interesante, así es que a todos los invitamos, por favor, bien atentos. A ver, todos están atentos. Permítame, doctora, me asomo ahí en la pantalla, a ver si están atentos. Sí, están atentos todos, así es que podemos arrancar adelante, doctora. Sí, gracias, Alejandro. Entonces, la pantalla. Compartir. ¿Están viendo la pantalla? Sí, ya se visualiza, doctora. Listo, perfecto. Bueno, primero que todo, gracias a los profesores que me antecedieron, al doctor Joseph y al magíster Mollis por las conferencias dadas, ya que presentaron el 90% del tema. Fue en ese momento empacar e irme. No, mentiras. Muy, muy buenas las conferencias porque me apoyan muchísimo en esto que voy a hablar ahora, que es el síndrome de Burnout en el deporte, una revisión bibliográfica. El síndrome de Burnout se conoce también con diferentes nombres. El síndrome de desgaste profesional, síndrome de sobrecarga emocional, síndrome del quemado, síndrome de fatiga en el trabajo, síndrome del trabajador quemado. Y fue reportado por primera vez en el año 61 por Graham Greene. En el 74, Freudenberger hizo la primera conceptualización y en 1982 Maslow y Leider sacan o crean el cuestionario que aún se usa, que es el MBI como instrumento más importante para el diagnóstico del síndrome de Burnout. En el año 86, su creador, Maslow, lo limita a profesionales que interactúan con personas en su quehacer laboral, y en el 88, Pines y Aronson dicen que cualquier profesional puede quemarse, cualquier profesional puede presentar síndrome de burnout. En el año 2000, el síndrome de burnout es declarado por la Organización Mundial de la Salud como factor de riesgo laboral porque tiene capacidad para afectarnos en diferentes esferas. Puede afectar nuestra calidad de vida, puede afectar nuestra salud mental y puede poner además incluso en riesgo la vida. Existen una serie de profesiones que han estudiado que presentan una mayor prevalencia de síndrome de burnout, incluso son las que más se han estudiado, y esos están todo lo relacionado al área de la salud, como la medicina, enfermería, odontología, psicología. Por ejemplo, en Holanda aproximadamente 15% de la población trabajadora se ha reportado que presenta síndrome de burnout, y el síndrome a nivel económico que presenta pérdidas económicas por esa enfermedad. Ahora, bueno, pues resulta que si se trata de interactuar con personas y se trata de quemarse, el síndrome de burnout aparece ya reportado en el deporte. Ya como síndrome de burnout en el deporte se define como forma inadecuada de afrontar el estrés crónico y por lo tanto dan dos rasgos muy importantes, como son la despersonalización y la devaluación de la práctica deportiva. En cuanto a despersonalización, se refiere la distancia emocional hacia las personas del entorno deportivo, todo el núcleo, el que hablaba ahora el profesor Molins.
que él hablaba él le decía algo así como la gallada, ¿ya? Que los profesores, los entrenadores, bueno, entrenadores, los deportistas, el árbitro, el directivo deportivo, etcétera, etcétera. Y el otro rasgo principal es la evaluación de la práctica deportiva, o sea, la distancia emocional que el deportista va tomando hacia el propio deporte. Es una gran problemática en este siglo XXI en la esfera del deporte y no afecta solamente a los entrenadores, a los deportistas, afecta también a los profesores de educación física, a los entrenadores deportivos, a los árbitros y a los funcionarios deportivos, aunque el mayor número de estudios se ha realizado es en deportistas. En el año 1981, Flipping realizó el primer trabajo centrado en burnout en deportistas y lo caracteriza por agotamiento emocional y despersonalización, reducción del logro personal que conlleva una disminución progresiva de niveles de rendimiento deportivo y una retirada prematura del deporte, que es una de las características muy importantes en el síndrome de burnout. En el año 84, Fegley refiere que hay circunstancias que dan lugar al estrés laboral y al deportivo y que estas dos muestran características muy similares. ¿Ya? Y algo muy importante y muy peligroso y de mucha vigilancia epidemiológica, y es que el síndrome de burnout puede aparecer en deportistas desde la edad de los 10 años. Si bien es cierto que en personal de la salud el burnout aparece en ya personas de 25, 28, 30 años en adelante, personas ya profesionales, el burnout en deportistas puede aparecer a una edad tan temprana como los 10 años, y si afecta a personas adultas, imagínense ustedes la afectación que puede suceder en niños, edades tan tempranas como los 10 años reportados en estudios. Fender en el año 89 realizó la primera traslación desde el ámbito organizacional al contexto deportivo, tomando todo el contexto deportivo como una empresa, una organización empresarial. Existe una serie de variables predictoras en el síndrome de burnout en el deportista. ¿Ya? Por ejemplo, Garcés de los Fallos y colaboradores y Pines y colaboradores refieren, trágicamente el burnout impacta precisamente en aquellos individuos que son más idealistas y entusiastas. Y como ven ustedes aquí, yo tengo en blanco, se puede decir subrayado, el idealismo y entusiasmo, ya que probablemente el deportista, por las circunstancias especiales de su contexto de trabajo, tiende a ser víctima propiciatoria de este trastorno, entre otras cuestiones, porque reúne dos de las características citadas, el idealismo y entusiasmo. Ya vamos a ver por qué. Lohan en el año 90 refiere 3 fases en el desarrollo de las consecuencias del síndrome de burnout en el deporte. Un primer lugar, un segundo lugar y un tercer lugar. En primer lugar, el sentimiento de entusiasmo hacia su práctica deportiva, hacia su deporte, empieza a disminuir. La energía con la que él había iniciado su práctica deportiva o con la que estaba realizando su práctica deportiva empieza paulatinamente a disminuir. En segundo lugar, la sensación de abandono y angustia empieza a aparecer. Ya el deporte no le ocasiona felicidad, entusiasmo, idealismo, sino sentimientos de angustia. Y en tercer lugar, viene la pérdida de confianza, la disminución en la autoestima, la depresión, la alienación y por último, el abandono ya del deporte. La frecuencia del síndrome de burnout en deportistas es reportada en porcentajes bajos porque son muy pocas las publicaciones realizadas, ¿ya? Entonces tenemos frecuencias del 6%, 7,62%, 10%, 1 y 2%, 1 a 7%, muy pocas y muy variables por lo que ya vimos. Son muy pocos los estudios realizados. Continuando con los aspectos que caracterizan al deportista con burnout, en el estudio de estos investigadores refieren los problemas físicos que pueden generarse o traducirse en enfermedades y lesiones a repetición generalmente. Insatisfacción con el rol relacionado con el deporte, las expectativas incumplidas, lo que refería ahora el profesor Alejandro que le había pasado a él con su natación, la disminución de la diversión original, problemas de concentración, sensaciones negativas, los componentes afectivos se ven alterados, tanto con el entrenador como con sus padres, amigos, compañeros de entrenamiento y sentimientos de aislamiento.
Ley Wiggins en el 2003 dice, el burnout es sinónimo de deportistas, o sea, deportistas competitivos y síndrome de burnout. Para él viene siendo lo mismo por todas las consecuencias secundarias que puede tener un entrenamiento, pero no cualquiera. Vemos más adelante que es dependiendo del entrenador, que es una característica muy importante. La población deportiva con riesgo de burnout, como les decía ahora, no solamente son los deportistas, también están los entrenadores deportivos, funcionarios deportivos y atletas jóvenes. Bueno, y estos funcionarios deportivos, entrenadores deportivos han sido estudiados también en algunas ocasiones por investigadores que se refieren a ese tema. Continuando con las investigaciones, aquí está, por ejemplo, en población de atletas olímpicos en el 2002, papel de las lesiones en el deporte, teoría de metas de logro y teorías de autodeterminación, donde involucran aquí el síndrome de burnout. El síndrome de burnout incluye pérdida de la motivación y disfrute, cambios de humor, se puede decir cambios, se puede tanto similar a una personalidad bipolar, ¿ya? Agotamiento físico, agotamiento mental, aumento de la ansiedad, fuentes internas y fuentes externas de presión, lo que comentaban los profesores Joseph y Molin. Ya no solamente son las fuentes internas relacionadas con el deportista, sino que existen una serie de fuentes externas de presión que también hay que ver, hay que combatir, hay que tratar. Sentimientos de baja realización en el deporte, cuando ve que no logra lo que quiere lograr, y apatía hacia participar en su deporte, terminando finalmente pues en el abandono. El papel de los entrenadores en la incidencia de síndrome de burnout en deportistas es demasiado elevado. Jansen y Dale en el 2012 refieren entrenadores con credibilidad, estilo de comunicación basado en el apoyo, las instrucciones y la poca punición, o sea, el poco castigo, asociado a lo que refieren Werlich y Alferman en el 2004, determinan que los jóvenes se diviertan más y estén más comprometidos con la práctica deportiva, reduciendo el riesgo potencial de burnout. ¿Ya? O sea, los entrenadores tienen un papel muy importante. Un clima de implicación de tarea alta, un entrenador que da muchísimas instrucciones, pero que además apoya a sus deportistas, versus un entrenador que genera un clima de implicación al ego alto, el entrenador que castiga mucho y da muy poco apoyo. Son la diferencia, a veces puede ser la diferencia entre la aparición o no de burnout en el deportista. Hacen falta programas de prevención, intervención y nuevos modelos teóricos según las variables de personalidad del deportista y el mantenimiento del síndrome de burnout. En la siguiente publicación, la siguiente gráfica, vamos a ver el número de publicaciones ya de los últimos 36 años sobre síndrome de burnout. El año 81, ya una publicación fue aumentando paulatinamente. Hasta aquí podemos ver 32 publicaciones del año 2012 y vuelve y decrece. Yo pienso pues que debería aumentar, sobre todo por lo que hemos visto este año del Tokio 2020. ¿Ya? En el año 2020 solamente vimos una publicación, por lo menos que pude encontrar, que se refiere a la sintomatología del síndrome de burnout en deportistas, un estudio con metodología Delphi. Este fue realizado por los investigadores, ya estos son investigadores destacados del síndrome de burnout, que refieren que su objetivo es describir los síntomas conductuales, cognitivos y fisiológicos del síndrome de burnout en deportistas, así como conocer si existen diferencias en la percepción del síndrome de burnout, y para eso ellos ubicaron un grupo de expertos de entrenadores que habían tenido deportistas con síndrome de burnout y otro grupo de entrenadores sin deportistas con síndrome de burnout, o por lo menos no diagnosticados, y en ellos aplicaron este cuestionario y de allí sacaron estos síntomas tanto conductuales, cognitivos y fisiológicos, para repartirlos a los demás entrenadores y que pudieran estar alerta de si su deportista presentaba o no el síndrome de burnout. Respecto a las publicaciones del síndrome de burnout y deporte, es muy preocupante el hecho de que solo las publicaciones se han realizado en deportistas hombres.
no hay publicaciones realizadas de síndrome de Burnout en deportistas mujeres, y los deportistas abarcan el 80,24% de estas. Aquí hice poco estudio de mujeres por no ponerle ninguno, ¿ya? El 14,51% de los estudios se centran en entrenadores y hay pocos trabajos en árbitros y directivos deportivos, lo cual nos lleva a la idea de que tenemos que aumentar también la población en la cual se realiza la investigación sobre síndrome de Burnout. Aquí están las publicaciones de síndrome de Burnout. El mayor número de países que ha realizado estas publicaciones es Estados Unidos con 86, le sigue España con 36, Australia con 21 y Reino Unido con 19. Y allí en Sudamérica, Colombia una publicación y Uruguay una publicación. Bueno, esto es muy importante porque estas tres variables que pueden influir en el síndrome de Burnout en deportistas, llamadas nivel alto de perfeccionismo desadaptativo, bajo nivel de perfeccionismo adaptativo y experiencias negativas en el deporte, están muy relacionadas con la aparición o no del síndrome de Burnout. Entonces, primero vamos a explicar o a definir perfeccionismo. Hablando de perfeccionismo en general, la tendencia a establecer altos estándares de desempeño en combinación con una evaluación excesivamente crítica de los mismos y una creciente preocupación por cometer errores. Resulta que existe además un perfeccionismo llamado perfeccionismo desadaptativo. Como ese perfeccionismo desadaptativo presenta una serie de trastornos en la persona, ya incluidos están la ansiedad, la depresión, etcétera, pues también se le conoce como perfeccionismo clínico, y es la dependencia excesiva entre la autoevaluación y la tendencia a fijar altos estándares de desempeño a pesar de la aparición de consecuencias adversas para él mismo. Y la personalidad, el rasgo de personalidad que se destaca en este tipo de personas con perfeccionismo es la personalidad autocrítica como elemento central en el mantenimiento del perfeccionismo desadaptativo. Entonces, el perfeccionismo desadaptativo o clínico contiene personas con perfeccionismo, ya sabemos, con mucha autocrítica, que tiene un esquema de autoevaluación que es disfuncional en dos aspectos. En el primer aspecto hay una dependencia excesiva de la autoevaluación en función de la concreción de metas propuestas en al menos un área. Por ejemplo, él logra concretar 5 áreas propuestas, concreta 4, pero no concreta la quinta. Y eso hace que él genere un estrés que vamos a ver más adelante que no es corriente, un estrés crítico que no sabe manejar. Y el otro, el esquema de autoevaluación es altamente dependiente del dominio en el que el perfeccionismo se expresa. Por ejemplo, un deportista que no logre la pérdida de peso que requiere, que sea de gimnasia rítmica, por ejemplo, pues él se va a autoevaluar de una manera muy autocrítica y va a generar de pronto un trastorno en esta área, como es los trastornos alimenticios, llámese anorexia o bulimia. Y el otro es el perfeccionismo adaptativo, que no tiene ningún problema, es muy normal, ya no se produciría la fusión con el rasgo autocrítica, tiene una baja relevancia clínica. El perfeccionista adaptativo no se valora globalmente como un fracasado si no logra sus metas, por lo tanto no tendría una respuesta autocrítica frente a esta contingencia. Lo que pasa con el burnout es que ellos tienen un bajo perfeccionismo adaptativo. Dentro de las variables también están el tiempo de entrenamiento, la importancia concebida del deporte, sobreestimación de este y la relación con el entrenador, que es muy importante. La edad que también la nombraron los profesores Mollis y Josin ahora en las conferencias pasadas, una edad de inicio en el temprana en el deporte, una especialización temprana en el deporte, la desmotivación, las lesiones deportivas a repetición, el éxito temprano en el deporte forma a deportistas que ya a los 15 años tienen una medalla de oro y después ¿qué?
tengo que mantener la medalla de oro en toda mi adolescencia, en la juventud, en la madurez temprana, etcétera, etcétera. Las altas expectativas que se generan, la pasión obsesiva por el deporte, la calidad del sueño, una calidad mala de sueño, el estrés, el conflicto de rol, del papel que él juega dentro del deporte, dentro de la sociedad, los modelos de afrontamiento inadecuados, conflictos entre sus padres, conflictos padres e hijos, la ansiedad competitiva, la perfección del estilo controlador del entrenador. Y afortunadamente existen una serie de variables que ofrecen cierta protección contra el síndrome de Burnout. No sé esta línea que apareció aquí de qué es. Como son el optimismo, y lo decía ahora el profesor Molins, optimismo, pasión armoniosa, el compromiso, el bienestar. Él dijo una cosa muy interesante que yo no había nunca, pues no había pensado, no lo había pensado así, que comprometerse no solamente es comprometerse con llegar temprano, con cumplir, sino que hay personas que se comprometen con la llegada tarde, con el no cumplir, o sea, las personas que no están comprometidas realmente con el deporte, sino que están comprometidas con digamos así, con los factores que no generan un adecuado desarrollo en su deporte. También la percepción de disponibilidad de apoyo social, de motivación, de autoestima, de esperanza. Las necesidades psicológicas básicas de la competencia y la autonomía. La competencia es sana, ¿ya? Pero es una competencia basada en los valores que ya vimos y con entrenadores basados también en valores, en personas que dan apoyo, mucho apoyo, que no realizan punición o castigo. La cohesión, confianza en sí mismo, la satisfacción, la toma de decisiones de forma democrática por parte del entrenador. Hay deportistas que se queman, que se aíslan, precisamente por un entrenador que siempre está llevando a los mismos, que siempre pone a competir a los mismos, que siempre le da los halagos a los mismos, que abandona un grupo de deportistas, que los deja a la deriva, ¿ya? Bueno, también existe una serie de variables que pueden influir para la aparición de síndrome de Burnout en entrenadores, árbitros y directivos deportistas. Se ha analizado que en entrenadores la ansiedad y el conflicto de roles puede ser uno de esos dos factores, que en los árbitros el estrés, el miedo al fracaso, las creencias de autoeficacia, los comportamientos agresivos, el sentimiento de inequidad, y en los directivos deportivos también juegan el estrés, el miedo al fracaso, el conflicto de rol y el conflicto interpersonal. Existe una diferencia entre el sobreentrenamiento y síndrome de Burnout porque muchas personas tratan o sea, los confunden sobreentrenamiento con síndrome de Burnout. Existe ese paralelismo, está dado porque el proceso de aparición tanto del sobreentrenamiento como del síndrome de Burnout es similar, pero existe un punto de unión entre los dos, y es el afrontamiento ante el estrés. Nosotros estamos viendo aquí que el deportista con sobreentrenamiento presenta una resistencia individual al estrés y puede tener o un afrontamiento exitoso y no presenta sobreentrenamiento, pero puede tener un afrontamiento no exitoso y presenta el sobreentrenamiento, pero por lo menos le hace una resistencia individual a ese estrés. En el síndrome de Burnout, esa resistencia individual no se da, eso se parte aquí. Él no llega a afrontarlo, ni exitoso ni no exitoso. Él corta aquí e interpreta de una manera de él mismo su estrés. Y eso hace que no haya una resistencia individual y un afrontamiento al estrés, sino que el estrés juega un papel altísimo, ¿ya? Y manejado de una manera totalmente inadecuada. El apoyo al deportista con Burnout tiene 3 grandes objetivos. El primer objetivo es detectar prematuramente el síndrome de Burnout. Debemos detectar ese síndrome de Burnout, ojalá no cuando ya la persona tenga el síndrome de Burnout, sino cuando exista la manera de prevenirla. Una de ellas es
que cuanto antes se detecte el síndrome de Burnout del deportista, más rápido se podrán establecer las líneas de actuación necesarias para solucionar el problema. El otro gran objetivo es evaluar el síndrome de Burnout. Bueno, ya apareció, evaluemos el síndrome de Burnout. El profesional del deporte deberá conocer las estrategias con las que cuenta para evaluar la existencia del burnout. Asimismo, contará con instrumentos para realizar evaluaciones continuas del desarrollo del mismo. Lo veremos ahora más adelante. Y por tercer objetivo, establecer las estrategias de intervención adecuadas. Como elemento básico está la capacidad para intervenir con el deportista quemado. Esta perspectiva procura describir ampliamente las diferentes estrategias con las que podemos contar para lograr realizar una estrategia de intervención adecuada. El burnout en deportistas entonces está caracterizado por agotamiento emocional, despersonalización, reducción del logro personal, disminución progresiva de los niveles de rendimiento deportivo, retirada prematura del deporte. En un primer lugar, el sentimiento de entusiasmo y energía que disminuye. En el segundo lugar, abandono y angustia, depresión, alienación, abandono al deporte. En tercer lugar, pérdida de la confianza y autoestima. ¿Qué aspectos caracterizan al deportista con síndrome de burnout? Problemas físicos como enfermedades y lesiones, insatisfacción con el rol relacionado con el deporte, problemas de concentración, sensaciones negativas y componentes afectivos, disminución de la diversión original y sentimientos de aislamiento. Continuando con la correlación, la pérdida de la motivación y el disfrute, fuentes internas y externas de presión, cambios de humor, agotamiento físico y mental, aumento de la ansiedad, sentimientos de baja realización en el deporte, apatía hacia participar en su deporte, de un entrenador además que castiga mucho y da poco apoyo. Nosotros tenemos aquí, traigo a colación esta deportista, Marta Sargay. Ella es española, no ha sido diagnosticada con síndrome de burnout, pero yo sí la califico como tal y voy a decirles por qué. Marta Sargay es una deportista de 30 años de edad. Participó en 12 temporadas en la élite de baloncesto, 14 títulos de clubes y 7 medallas en 8 campeonatos con la selección absoluta de España y 147 partidos internacionales. Con 30 años, refiere el artículo, Marta Sargay se retira definitivamente del baloncesto en activo. Un álbum de inicio precoz, recorrido glorioso y desenlace prematuro. Aquí tenemos retirada prematura del deporte, abandono del deporte, que son características del burnout. El otro, sufrió bulimia consecuente al trato del ya ex seleccionador Lucas Mondelo. Factor entrenador, castiga mucho o poco apoyo, problemas físicos, la enfermedad, ahí está. El trastorno de alimentación, bulimia. Ella refiere, mentalmente no podía más, no extrañaba jugar, esa fue la gran señal. Y podemos ver el burnout ahí asociado, agotamiento emocional, pérdida de motivación y disfrute, sentimiento de entusiasmo y energía empieza a disminuir, disminución de diversión original, abandono y angustia. Hace un año, Sargay relató un hastío general y una angustia vital. Ahí están, apatía hacia participar en su deporte, insatisfacción con el rol relacionado al deporte, aumento de la ansiedad. Refiere además ella, llegó el momento en el que tuve que anteponer la persona, la deportista, no podía seguir aguantando cosas inasumibles. Eso es despersonalización y depresión. Luego hay límites que no hay que traspasar y Lucas Mondelo, ahí me llevó a un límite muy heavy. O sea, fuentes internas y externas de presión. Sobre los comentarios del entrenador hacia ella me generó mucha inseguridad dentro y fuera de la pista. Están ahí la pérdida de confianza y autoestima. Mentalmente estaba out, pero al acabar fue una liberación. Ahí están depresión, agotamiento físico y mental. Y no ha sabido controlar su autoridad. En ningún momento me ha respetado ni como jugadora ni como persona. Ha tenido muchos comentarios públicos y privados atacándome y metiéndose a valorar mi vida privada y mis relaciones. Ahí está el factor entrenador, castiga mucho, da poco apoyo. Y las sensaciones negativas y componentes afectivos. Para el síndrome de burnout y su diagnóstico existe el cuestionario de Maslow-Burnout Inventory, que es el que se sigue actualmente, el que el primero lo creó y el que se sigue actualmente se conoce como MBI. El contenido pues está constituido por 22 ítems en forma de afirmaciones
que evalúa sentimientos y actitudes del profesional en su trabajo y hacia los alumnos, y su función es medir el desgaste profesional. Esto lo vamos a se me fue la palabra, interpolar, digámoslo así, con el deporte, entrenadores y deportistas. Y el objetivo permite medir la frecuencia y la intensidad con la que se sufre el burnout. Entonces, aquí está. Mide 3 aspectos del síndrome de burnout, como son la subescala agotamiento, cansancio emocional, la subescala de despersonalización y la subescala de realización personal. En cuanto a la subescala agotamiento o cansancio emocional, valora la vivencia de estar exhausto emocionalmente por las demandas del trabajo en 9 preguntas con una puntuación máxima de 54. En la subescala de despersonalización, valora el grado en que cada uno reconoce las actitudes, frialdad y distanciamiento. Está formada por 5 ítems y la puntuación máxima son 30 puntos. Y la subescala de realización personal evalúa los sentimientos de autoeficiencia y realización personal en el trabajo y se compone de 8 ítems cuya puntuación máxima es 48. Los rangos de medida de la escala del MBI o cuestionario para burnout es 0 si nunca le ha pasado o lo ha sentido, 1 pocas veces al año o menos, 2 una vez al mes o menos, 3 unas pocas veces al mes, 4 una vez a la semana, 5 unas pocas veces a la semana y 6 todos los días. Las puntuaciones se calculan de la siguiente manera: sumando las respuestas dadas a los ítems que se señalan. Aquí está el aspecto evaluado, las preguntas a evaluar, el valor obtenido y los indicios de burnout. Entonces, el cansancio emocional y la despersonalización, al tener un valor mayor de 26 y mayor de 9, pues nos está sugiriendo un burnout. La realización personal, el indicio de burnout da con resultados menores a 34 porque está castigando su realización personal, entonces los resultados son negativos. Aquí se coloca el valor total obtenido en cada una de sus esferas o aspectos evaluados. Entonces, lo que les comentaba ahora en cuanto a la valoración de las puntuaciones: altas puntuaciones en las 2 primeras subescalas, cansancio emocional y despersonalización, y bajas puntuaciones en la 3ª subescala como realización personal, definen el síndrome de burnout. Los valores de referencia, entonces, están aquí para pensarlo, si hay baja posibilidad o bajo, está iniciando, medio y alto en cuanto a síndrome de burnout. Cansancio emocional de 0 a 18 se califica como bajo, medio 19 a 26, alto de 27 a 54. La despersonalización, bajo de 0 a 5, medio de 6 a 9 y alto de 10 a 30. Recuerden ustedes que en la realización personal los valores bajos son los que más comprometen, ¿ya? Por lo tanto, si está alto de 40 a 56, no hay problema. Si está en una situación media de 34 a 39, pero si el puntaje en realización personal es menor de 33, entonces ya sí tenemos, junto con estos dos, pensar en síndrome de burnout. Les traigo aquí el cuestionario. Aquí este cuestionario se puede adaptar, se puede traspolar para el deporte. Voy a leerle algunas de las preguntas. Ya saben que los puntajes son 0 nunca, 1 pocas veces al año, 2 una vez al mes o menos, 3 unas pocas veces al mes, 4 una vez a la semana, 5 unas pocas veces a la semana y 6 todos los días. Entonces, me siento emocionalmente agotado en mi deporte, sería acá. Me siento cansado al final del entrenamiento deportivo. Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de entrenamiento, me siento fatigado. Tengo facilidad para comprender cómo se sienten mis compañeros, mi entrenador. Creo que estoy tratando a algunos entrenadores y compañeros de deporte como si fueran objetos impersonales. Siento que entrenar, cuando voy a entrenar durante el día, con mis compañeros de entrenamiento y con mi entrenador supone un gran esfuerzo y me cansa. Creo que trato con mucha eficacia los problemas que se presentan en el entrenamiento deportivo relacionado con mi grupo de trabajo.
Siento que mi entrenamiento me está desgastando, me siento quemado por mi entrenamiento. Creo que con mi entrenamiento estoy influyendo positivamente en la vida de mi entrenador y mis compañeros de entrenamiento. Me he vuelto más insensible con la gente desde que estoy en entrenamiento. Pienso que este entrenamiento me está endureciendo emocionalmente. Me siento con mucha energía en mi entrenamiento. Me siento frustrado en mi entrenamiento. Creo que entreno demasiado. No me preocupa realmente lo que les ocurra a algunos de mis compañeros de entrenamiento ni a mis entrenadores. Entrenar directamente con mi entrenador me produce estrés. Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable en mi sitio de entrenamiento. Me siento motivado después de entrenar en contacto con mis compañeros de entrenamiento y mi entrenador. Creo que consigo muchas cosas valiosas en ese entrenamiento. Me siento acabado de mi entrenamiento al límite de mis posibilidades. En mi entrenamiento trato los problemas emocionalmente con mucha calma. Creo que mis compañeros de entrenamiento y mi entrenador me culpan de algunos de sus problemas. Estas son las referencias bibliográficas y muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir. Sí, adelante, doctora. Sí. Doctora, como siempre, un placer poder escucharla y sobre todo, a mí me llama mucho la atención una sola publicación en Colombia. No me llama la atención que sea solamente una, me llama la atención que en México no tenga la publicación. De verdad que creo que es una semilla que usted deja para nosotros, una tarea muy grande, de precisamente motivar el estudio de estos casos, llevarlo de esta manera, poderlo darle este rumbo, ¿no? de estudiar. Porque precisamente nosotros lo vemos y no es tan detectable para nosotros desde el punto de vista o desde darle o calificarlo con este... Disculpe, profe, te estoy escuchando con retumbe. Con retumbe. O sea, te escucho cortado. No sé si a los demás les pasa. ¿Yo me escucho bien? Sí, se escucha bien. Ah, tú te escuchas como con un retumbe por detrás. Entonces no te puedo captar bien lo que me estás diciendo. Qué pena, profe. Ok, a ver, ¿ya se escucha mejor o...? Sigue. ¿Será algún micrófono prendido? Posiblemente sea mi señal de internet. Ahí, perfecto. Sí, ya estoy revisando mis cables. Bueno, digamos, seguimos así porque pues... espero que ya me indica. No, pero voy a... Pero no sé si a los demás les pasa. Ah, pueden ser los micrófonos. A ver si ya me escuchan. Eso era. Sí. Perfecto, profe, perfecto. Sí, pues muchísimas gracias. Y bueno, yo comentaba sobre todas estas publicaciones y que en México obviamente vemos que no hay ninguna, pero sin embargo es bien importante poderlo abarcar y a nosotros como federación y como sinergia creo que nos queda una tarea muy grande de poder motivar a que haya más espacios donde se trate ese y se estudie en un contexto mexicano, ¿no? Porque es definitivo. Nosotros en algunos otros congresos hemos tenido y hemos dado la apertura sobre los temas variados del equipo de multidisciplinario, de las historias de vida precisamente de todo este trabajo. Las historias vivas, contadas desde los mismos deportistas, su historia de vida. Y obviamente hemos invitado a grandes deportistas, pero en grandes facetas, deportistas consagrados con Juegos Olímpicos, deportistas que han tenido una gran permanencia, ya se han jugado 4 paradas olímpicas, en las 4 o de esas 4 en 2 se quedaron a punto por un deportista por una lesión, por una fractura, no pudo ir. En otros él ganó la plaza olímpica y en el momento de los Juegos Olímpicos alguien más representó a México. Pero ha sido uno de los deportistas con más permanencia en la categoría elite, me refiero al triatlón,
y que también es un caso, ¿no? De un deportista que vive el deporte de una manera que obviamente no hemos evaluado, pero no hemos comprendido, ni siquiera platicándolo con ellos vamos a entender lo que ha pasado, porque dicen, bueno, ¿cómo lo vamos a entender si no hemos pasado por eso? Pero también está la otra parte que habría que evaluar con todos esos parámetros un síndrome de burnout o qué es lo que ha pasado, ¿no? Y así darnos en una referencia sobre lo que está pasando. También hay otros testimonios de vida de deportistas que se retiran muy temprano y los escuchamos y obviamente al escucharlo vemos que pudieron haber sido una chica con mucha presión, que veía el deporte como una fuga para no estar en un contexto familiar tóxico y que terminó retirándose, terminó odiando el deporte y todas esas que son, pero lo peor de todo es que influyen porque pasan los años y lo vemos, ¿no? Y yo creo que es bien importante tomar en cuenta todo esto. La verdad, yo mis respetos para los temas, para los ponentes, pero también para la maestra Rosy, que le da esta cronología precisamente a este entendimiento, ¿no? Iniciamos con un tema muy, muy bonito que es el deporte con un enfoque educativo, ¿no? En la adquisición de valores. Vimos ahora también a nuestro compañero Molins que nos habla precisamente sobre el valor que le estamos dando al metal o al brillo mental, ¿no? Y pasa precisamente porque son casos, hay estudios que comprueban, no es solamente que digan, ay, es que yo me sentí estresado, hay estudios que si los aplicamos, nos arrojan los datos y para saber cuál es la realidad de lo que tenemos, pues hay que estudiar y hay que implementar usted, ¿no? Esta propuesta de poder estudiar de esa manera. Y bueno, felicidades, la verdad, como siempre, doctora. Viene Tina y bueno, déjenme les presumo a todos que la doctora Almita va a estar con nosotros por acá en Celaya en una gira del 27 de septiembre al 3 de octubre. Va a estar en una gira compartiendo sus conocimientos, diferentes temas en diferentes universidades. Hay una gira académica de compartir estos conocimientos, así que siéntanse. Y bueno, doctora, déjeme le presumo porque de esto va a disfrutar usted por acá. Ya nos había mostrado los dulces tradicionales de Celaya y de la región, que pues son mucho en la leche, en la cajeta, en un mazapán de cacahuate. Ya me urge presumirlo para ya poderlo destapar, porque no lo puedo presumir ya destapado, ¿verdad? Destápelo, profe. Sí, entonces... gracias. Sí, a todos la gente presente, pues los vamos a invitar a Celaya para que lo puedan degustar, Celaya tiene grandes cosas muy hermosas, entonces, pues bueno, va a estar por acá con nosotros la doctora, y felicidades, hay varias solicitaciones. Si aquí alguien en la sala tiene alguna pregunta, adelante. Yo quiero decirte algo antes de eso, Alejandro. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación a Celaya, estoy muy emocionada. Y lo otro es muy, muy agradecida. Y lo otro es, ¿tú me estás escuchando, Alejandro? ¿Se paró la comunicación, parece? Ya. Primero, pues, ¿me estás escuchando, Alejandro? Bueno, y lo otro es que lo que tú referías, por ejemplo, es una sola publicación en México. Lo que pasa es que México no es que no solamente no haya publicado sobre burnout. El problema es que no se diagnostica el burnout. Como tiene tanto paralelismo con el síndrome de sobreentrenamiento, la mayoría son calificados como sobreentrenamiento, más no es sobreentrenamiento, sino burnout. Ahora sí. No sé si me están viendo. ¿Aló? Todo perfecto. Profe, no sé si me estaban escuchando o no, porque la pantalla quedó congelada. Sí, la escuchamos. Bueno, gracias, Vero. Gracias. Ya estoy por aquí, perdón, se me fue un poquito la señal, doctora, me quedé cuando iba a hacer el comentario, una disculpa.
Ah, no, tranquilo. Sí, te decía que bueno, muchas gracias por la invitación a todo el grupo celayense de actividad física y deporte, a la Ibero Red, a Rosy, a ti, al profesor Medina, al profesor Moisés, a todos. Y lo otro es que como había comentado yo ahora, que no es que México no tenga publicaciones sobre el síndrome de Burnout, pero es que si no se piensa en el síndrome de Burnout, no se diagnostica. Y como existe ese paralelismo tan marcado entre síndrome de Burnout y sobreentrenamiento, pues se diagnostica como sobreentrenamiento. Entonces lo que hay es ver y verificar realmente cuáles son síndrome de Burnout y cuáles son sobreentrenamiento para poder actuar a favor del deportista con síndrome de Burnout. Sí, porque obviamente quedó bien entendido la parte del estrés precisamente del deportista y esta parte del síndrome que es una cuestión ya un poquito más delicada, que ya no hay, o sea, se parte ahí la parte que nos decía que ya no hay seguimiento, ya el deportista bloquea y dice, bueno, ya no, yo soy un deportista de 40 años activo en diferentes niveles, obviamente, estuve en el alto rendimiento, en alta competencia y obviamente estoy ahora en el deporte social, pero todavía con participaciones en categorías máster, a un nivel más bajo, como ya me tomo como reto completar un trayecto de 300 kilómetros en un día en la bici, que ya es más social, pero sin embargo se requiere cierta condición física, mental, ciertas condiciones. Pero, sin embargo, pues sí hay etapas que son muy fuertes y precisamente tenemos una pregunta. Juanita Rentería en la plataforma, en redes sociales, nos pregunta ¿a qué edad temprana se puede detectar este síndrome para poder realizar diagnósticos, ¿no? Mira, Juanita, es tan importante tu pregunta y es tan temprana la edad en la que inician los deportistas que incluso he diagnosticado el síndrome de Burnout en niños de 10 años de edad. Por lo tanto, el cuestionario, si tú manejas un grupo de deporte, de niños lo puedes aplicar en los niños. En los niños a los que están realizando en ese momento la actividad deportiva, obviamente una actividad deportiva no lúdico ni recreativa, sino una actividad deportiva con fines competitivos. Aplícale el cuestionario que se han detectado por estudios de investigación edades tan tempranas como los 10 años. Sí, es alarmante. Sí, definitivamente. Pues yo creo que nos quedamos con la tarea de precisamente darle ese trabajo. Le voy a comentar, nosotros con el trabajo que estamos haciendo conjuntamente con la Universidad de Granma, con el Ministerio de Educación Superior de Cuba, precisamente yo estoy integrado en un grupo de varios estudiantes, obviamente todos ellos ya profesionales, porque es una maestría en Psicología del Deporte. Y la verdad que es bien interesante poder estar viendo los diálogos, los fundamentos, de repente suben los trabajos, le echo un ojo, y la verdad que sí. Y yo creo que este tema pues lo vamos a enriquecer. Yo sé que todos nuestros amigos cubanos, precisamente en este grupo que exactamente de que están cursando la maestría de Psicología del Deporte, podríamos enriquecer y obviamente fortalecernos con ellos para darle un poquito más, sobre todo nosotros en México, que si queremos iniciar esto, pues tenemos que tener todo el respaldo, ¿no? Todo el fundamento, los estudios, y ellos nos pueden ayudar a enriquecer y poder, como usted lo comenta, es adaptable el formato, ¿no? Como usted lo comenta, desde el síndrome a estudiarlo en las diferentes edades o al deportista en estas etapas que vive, porque el deportista vive varias etapas son las que se viven y pensando en esto, en un trabajo como lo vamos a ver más adelante y en un seminario, debe existir un equipo multidisciplinar y cuidar todos los ámbitos, el ámbito social, el psicológico, el cognitivo, ¿no? Todo, de hecho, el laboral, porque lo habló nuestro amigo Joseph Campos, del deportista ya cuando los valores que le van a quedar para toda la vida después del retiro, después de haber completado su trayecto, su carrera deportiva, porque para muchos deportistas o en otros países el hecho de dedicarte al
a quererte dedicar al deporte es una carrera, o sea, es tu carrera deportiva, ¿no? Y que después te puedes ir preparando para que cuando tú te retires del deporte ya puedes estar en la función pública, como dirigiendo el deporte, apoyando, siendo entrenador, siendo delegado, tantas cosas, ¿no? que se pueden hacer, y es una carrera deportiva. Sí, es la carrera más difícil. Es la carrera más difícil, porque cuando tú empiezas como deportista de tempranas edades, dependiendo del deporte, tienes que tener una especialización temprana, ya dependiendo del deporte, unos más que otros, ya, y ya esa va siendo tu meta de vida, y quieres logros, y de pronto ser el campeón nacional, luego ser el suramericano, luego ser el centroamericano del Caribe, luego ser el campeón iberoamericano, luego ser el campeón mundial, ser el campeón olímpico, pero esas metas que tú quieres como deportista se van cerrando cada vez más, porque eso es como un embudo, solo algunos lo van a lograr, algunos pueden llegar a lograrlo. Entonces, por ejemplo, y generalmente cuando ya terminan esta parte, hacen del deporte su profesión. Cuando tú estudias ingeniería, tú eres ingeniero y tienes que responder por lo de ingeniería. Cuando tú eres médico, respondes por lo de tu médico. Cuando eres abogado, ya todas las otras profesiones tienen como una proyección común, no tiene que estarle respondiendo constantemente bajo presión. Gane el premio de ingeniería civil a nivel nacional, quiero ganar el premio de ingeniería civil a nivel suramericano, quiero ganar, no, si usted ganó el premio de ingeniería o no, si lo ganó bien por usted y si no lo ganó, no pasó nada, usted sigue trabajando. Pero a nivel de deporte competitivo se exige, y entonces usted llega con mucho esfuerzo, logra llegar al olímpico, tiene un diploma de participante porque ocupó el 8º puesto, y los países y los deportistas, los periodistas deportivos se encargan de decir, no, pues lo llevamos para allá con tanto esfuerzo y no hizo nada, quedó de 8º, ¿ya? O sea, por favor, ¿ya? Se le exige muchísimo, y eso el que logra llegar, y el que no logra llegar, y el que, por ejemplo, como una deportista mía a los 16 años, que se vislumbraba también como una de las mejores, ella era tercera nacional en salto alto a los 16, el entrenador había dicho que un entrenador cubano dijo, no hay afán, y yo estoy totalmente de acuerdo con él. Se espera en el tiempo que a los 18 y 19 años ya la vamos a tener más adelante, ya, porque no se puede quemar a esas edades. Y se le presentó un síndrome de Wolff-Parkinson-White, que es bastante muerte súbita en el deporte, y eso obligó su retiro. Y para prepararla ella después psicológicamente para no volver a participar en el deporte, y para hacer la rehabilitación cardíaca secundaria a su problema, fue algo delicado, porque es que el deportista, como dice tú, Alejandro, hace duelo del retiro de su deporte, porque el deportista, salvo todos los otros que pertenecen a otras profesiones, es una persona que es sui generis, que tiene un alto rendimiento de su personalidad y que quiere altos logros, que son lo que hace que se puedan presentar este tipo de problemas o trastornos. Digo, no sé. Sí, en definitivo es tema complicado. Yo siempre defiendo, porque hablamos mucho de los deportistas, de olímpicos, y yo a veces me refiero y defiendo a todos los que nos quedamos en el camino, que somos miles y que sufrimos posiblemente duelos más grandes, porque yo soy un niño que a los 7 años, mi primer evento de natación, fui campeón y gané todo. Cuando era juvenil gané el campeonato nacional juvenil y representé a México, pero ya cuando se llegaron los selectivos a Juegos Centroamericanos, Panamericanos, Mundiales y a los mismos Olímpicos, te quedas en el camino. Pero tú creciste sabiendo que eres el mejor, porque desde tu primer momento lo logras. Claro. Hay un reto de conservar eso que decimos, que comentaba, de conservar esa responsabilidad, porque a veces ya es del equipo, es de la familia, las expectativas de todo el mundo y las expectativas de uno mismo, y en qué momento se empieza uno, me refiero a todos los deportistas, se empieza a descuidar y a ver las mismas personas, las autoridades, empiezan a buscar como lo dice Mollins, el brillo del metal y no el brillo mental, que es la cuestión de las emociones, y también proporcionarle precisamente, como lo dice Campos, estoy refiriendo a lo que llevamos de estos temas, a la parte de los valores que le van a funcionar para toda la vida, ¿no? Y esa cuestión emocional que cuida y que nos recomienda tanto cuidar Mollins,
para que después del retiro sean unas personas, además de que tengan el gran compartir de su experiencia, apoyar a nuevas niñas, a nuevos niños, ser inspirador, desempeñarse en un ámbito familiar, laboral, que no sean como muchos casos que somos cifras de deportistas divorciados y tantas consecuencias que se vienen dando, que pareciera que dice, ay, que todo el mundo se divorcia. Sí, pero vamos a estudiar los casos de deportistas que estuvieron en ciertos niveles y que ya eligieron una pareja no deportista o hasta parejas deportistas y que de todos a veces se logra eso, ¿no? Pero llega a eso, entonces hay tantos casos que sí, yo creo que este estudio, esta presentación suya nos hace reflexionar y no precisamente decir, bueno, voy a crear el formato de evaluable para evaluar a mis deportistas, sino redireccionar, como dice Joseph Campos, mi labor desde un inicio, ¿no? Cuidar, como nos dice Gary Mollins, y si es necesario, desde un principio llevar toda la evaluación, ver cómo se van las curvas en el trayecto de nuestro deportista para poder prever toda situación y cuidar antes de que pueda suceder. Así es. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Vamos nosotros a compartir pantalla. Le queremos agradecer muchísimo y invitarlos a todos también que no pierdan la atención de este bonito evento y de todos los temas. Vamos a continuar con un tema muy interesante también. Todos los temas que nosotros estamos abarcando en este congreso tienen una cronología, tienen un seguimiento, se hilan unos con otros. Trabajamos sobre líneas bien definidas, entonces creo que es bien importante, así como hablamos todo el trabajo multidisciplinario, hay que entender el deporte, la cultura física, la recreación, saber en qué momento se logran esa fusión, cómo uno se apoya de otro y no ver los temas por aislados porque nos llevamos una información a media, ¿no? O solamente un fragmento, una parte de un total que el total hay que entenderlo, ¿no? El gobierno municipal de Celaya, a través del Sistema de Cultura Física y Deportes, SIDEC, el Ministerio de Educación Superior y Proconducto de la Universidad de Granma de Cuba, Facultad de Cultura Física y la Federación Mexicana de Asociaciones en Educación y Cultura Física, con el respaldo de la Red Iberoamericana para la Cooperación y el Desarrollo de la Educación y la Cultura Física, otorga este certificado a la doctora Alma Liliana López Marmolejo por su brillante y magistral participación como expositor con la ponencia magistral Síndrome de Burnout en el deporte, revisión bibliográfica, en el segundo Congreso Iberoamericano Online de Cultura Física, Deporte y Recreación en su modalidad en línea, con una currícula revisada y aprobada por el Comité Científico Pedagógico de la FETCUFI de la Universidad de Granma, con un total de 40 horas académicas y curriculares, coordinados desde Celaya, Guanajuato, México, los días 10, 11 y 12 de septiembre del 2021. Firman al calce el doctor Liván Álvarez Arzuaga, decano de la Universidad, de la Facultad de Cultura Física de la Universidad de Granma, la maestra Rosa Guadalupe Pérez Pacheco, presidente de FETCUFI, un servidor Alejandro Aníbal Suárez Áviles, presidente del Comité Pro Ibero-Red, y el licenciado Jorge Arturo Medina Pérez, director general de SIDEC Celaya. Así es que, doctora, de todos los que firmamos ahí, de todo el comité organizador y de todos los congresistas, todos los colegas, compañeros que nos ven en redes sociales que están presentes en esta sala, le agradecemos de antemano todo este tiempo, toda la disposición y todo este compartir ese conocimiento. Muchísimas gracias. Mil gracias a ustedes. Mil gracias. De verdad. Muchísimas. Y bueno, como ya les había comentado, pues la doctora va a estar con nosotros acá en México, nos la vamos a robar unos días. En Colombia, no sufran, por favor. Bueno, como palabras finales, un gracias muy grande a todo el grupo, de verdad, que lo he repetido ya varias veces porque se lo merecen, a todo el grupo de Celaya, de la Municipalidad de Celaya, de SIDEC, de FETCUFI, de la Ibero-Red,
de la Universidad de Granma, y a ustedes principalmente, a Rosy, a ti, a Moisés, al licenciado Medina, a todos. Muchísimas gracias. Y los convido a continuar en las conferencias, están muy, muy interesantes, y como dice Alejandro, abandonar de verlas es perderse de pronto la base o la continuación de la parte académica, porque todas tienen un orden. Muchas gracias. Sí. Gracias por la invitación a Celaya. Y acá lo esperamos. Bueno, muchísimas gracias a todos por seguir con nosotros. Nosotros nos vamos ahora hasta Chile virtualmente, y está con nosotros